Hola gente bonita, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy es el día domingo, ay, domingo de Life con María José. Un fantástico espacio hecho para ti y porque eres una persona muy especial. Hoy tenemos un tema maravilloso. Quien te está hablando en este momento es María José Soares y encantadísima de conectarme contigo. Y el tema de hoy es de gran valor y allí lo voy a colocar. Vamos a ver de qué tema vamos a conversar hoy con este tema fantástico, Domingo de Live con María José, cómo se afectan las pantallas en los niños con TDAH y las niñas con TDAH y con el déficit de atención con hiperactividad. Es un tema fantástico. Hoy vamos a estar conectados con una maravillosa invitada que es Teresa Andrade. Teresa Andrade es una neuropediatra que nos va a dar el alcance de saber cómo nosotros podemos encajarnos y darnos cuenta cuáles son los pros y los contras de las pantallas. Cuando hablamos de las pantallas hablamos de las tablets, de los computadores, hablamos de todo aquello aparato electrónico que utilizan los niños y que tienen muchísimo alcance. Saludos a todos los que se están conectando, a Mariela, a Solís, a Lola, a todas estas personas de dónde se están conectando. Hoy vamos a, mientras me van contestando de dónde se están conectando, yo les voy a dar un preámbulo acerca de este live en donde hablaremos acerca de lo que es el TDAH, aclararemos cuáles son las características, cuáles son las vertientes, cómo se clasifican, qué características tienen, por qué a estos niños les gustan tanto las pantallas, de qué manera estas pantallas como tal traen una influencia en su vida y de qué manera ellas son positivas en algunos espacios y no son tan asertivas en otros espacios. Daremos las recomendaciones más vitales para que ustedes puedan enriquecerse y saber de qué manera es necesario darnos cuenta que a veces debemos desviar el tiempo o ponernos un tiempo tope para que estos niños interactúen. Aquí tenemos a Gisela que nos dice que desde Colombia, a Paco que desde Sevilla, saludos desde Yaracuy, Venezuela, Salazar, mucha gente bonita y yo súper contenta y tendremos el alcance de esta invitada, como les dije, que ya la hemos tenido en unos temas bastante valiosos en este espacio de Domingo de Live y hoy este tema tiene la envergadura de podernos dar las herramientas de cómo manejar estos aparatos electrónicos, estas pantallas, las benditas pantallas que tanto les gustan a los niños, no solamente a los niños con TDAH, a todos los niños en especial, pero estos niños que tienen esta dificultad en la atención y en la concentración llegan a tener un impacto bien importante y cómo estas pantallas causan un cambio extraordinario en su manera y en su visión de actuar. Sus conductas cambian cuando ellos están allí enlazados con estas pantallas. Yo voy a ir buscando a la invitada, mientras tanto voy a ir copiando aquí el tema, cómo afectan, vamos a ver de qué, dónde más se están conectando, cómo afectan las pantallas en los niños con TDAH. Ok, aquí ya vamos a fijar este tema. Ok, vamos a ir fijando este tema. ¿Y de dónde más se están conectando, gente bonita? Saludos a Diana, a Nelper, a Bechi Linda. Tenemos a tanta gente bonita y yo voy a hacerle una invitacioncita a esta señora de señoras que es Teresa Andrade, que nos va a dar herramientas potentes. Y yo la voy a ir buscando aquí, voy a dejar de compartir aquí esta pantalla y nos vamos con Teresa Andrade. Vamos a hacerle ya y ya la vamos a tener en breves minutos y vamos a tener el alcance de saber qué nos va a decir en el día de hoy acerca de cómo manejar estas pantallas. Hola Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, fíjate, otro domingo más. Aquí yo hice una presentación tuya de impacto, porque hemos tenido varios encuentros ya y en cada uno de los encuentros siempre hay herramientas de valor. Nos hemos ido a segundas partes en temas interesantísimos y hoy creo que este tema tiene muchísimo alcance porque las pantallas, y aclaré lo de las pantallas, tomando en consideración de que estamos hablando de celulares, estamos hablando de tablets, estamos hablando de computadores, inclusive podemos hasta hablar del televisor, también podríamos decirlo, ¿no? Pero Sí, ¿cómo se hace para los niños a nivel general atractivo estas pantallas? Pero estos niños con TDAH aún más, porque el alcance es con más fuerza, porque hay un problema de atención y concentración y hay una vertiente que es una pregunta, es interrogante grande de los padres, que es
porque el niño presta más atención a la pantalla que a mí, porque esa es una interrogante muy grande y tú como especialista también en la materia del TDAH te deben haber pasado mucho esas interrogantes. Y estas pantallas son utilizadas como que medios atractivos para que él se focalice en la atención. Y hoy vamos a ver esas aristas, si son tan asertivas o no son así. Bueno, me encanta muchísimo compartir nuevamente contigo. Esta gente que está aquí te manda saludos. Y bueno, en el tema de hoy vamos a ver cómo afectan estas pantallas y estos niños con TDAH que se caracterizan por tener un problema de atención, son impredecibles, ellos son cambiantes y volubles en su conducta, en su comportamiento, pero más que todo, cuando analizamos el caso del TDAH, nosotros nos damos cuenta de que afecta un área muy importante, que es el área de la atención y la concentración. ¿Podrías tú especificarle a esta gente de qué se trata el TDAH? Sí, el TDAH es un trastorno neurobiológico crónico que se caracteriza por síntomas como la dificultad atencional, la hiperactividad motora y la impulsividad. No tienen por qué estar los tres síntomas presentes, que es algo que nos preguntan muchas veces los padres, y es un trastorno que tiende a mantenerse en la edad adulta, con menor intensidad y con menor repercusión, pero se suele mantener también en la edad adulta. ¿Ok? Fíjate la importancia de darse cuenta de que esto es un trastorno que va desde el nacimiento hasta la adultez y de qué manera tiene una connotación en la parte del desenvolvimiento en cuanto a su parte cognitiva, más que todo, porque hablamos del problema cognitivo en la concentración, en la atención y sobre todo en el procesamiento de información. Entonces, fíjate, múltiples son las características que presentan estos niños y hay algo importante que a mí siempre me gusta aclararlo y lo aclaro mucho, sobre todo en el caso del TDAH y hablando de otra materia, por ejemplo del autismo, que estos niños tienen unas características muy particulares, pero no todos los niños con TDAH son idénticos. Que eso también es importante que lo sepan, porque ¿qué pasa? De repente hay unos que son activos, hay otros que no son activos, y hay un TDAH que también no tiene hiperactividad, pero tiene un déficit de atención, que es importante tomar en consideración esto, ¿no? Entonces, fíjate, entre las múltiples características están en que hay una clasificación, como habíamos hablado, del déficit de atención con déficit en la atención como tal. Hay uno que es un déficit de atención que más va a la tendencia de la impulsividad y hay el que se llama el combinado, ¿ok? Cuando hablamos del combinado, hablamos de que hay autismo con TDAH o hay autismo con una PC, hay una combinación, pero siempre en el diagnóstico se busca la repercusión de cuál de las etiologías es la que se requiere más atención, ¿no? Ahora, tú podrías destacarnos diferencias que existen entre esta clasificación. Vale, nosotros fundamentalmente el TDAH lo dividimos en tres, que uno va a ser el subtipo inatento, otro el subtipo hiperactivo impulsivo y otro el subtipo combinado. Cuando nosotros hablamos del subtipo inatento nos estamos refiriendo a esos niños que suelen estar mucho tiempo en su mundo, que se distraen con cualquier cosa, que está el profe explicando y cualquier cosa que pasa alrededor, un niño le habla, se cae un lápiz, cualquier cosa se lleva su atención. En el hiperactivo impulsivo, pues el típico niño pues que cuesta que esté sentado para comer, que se levanta en clase, que es un poco impulsivo y ha llegado a tener problemas de conflicto con los iguales o en casa. Y en el combinado vamos a ver tanto los síntomas atencionales como los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Además de todo esto, también existe comorbilidad y pueden aparecer, como has comentado antes, otros trastornos asociados al TDAH que puedan aumentar la intensidad o la frecuencia de alguno de los síntomas. Ok, fíjate la importancia. Aquí hay algo necesario que nosotros tenemos que tomar en consideración. Tenemos que evaluar bien y el diagnóstico es algo muy, muy importante en el caso de lo que es la atención a esta población. ¿Por qué? Porque existen estas variantes y no todos los niños, como se los dije, son iguales. Ahora, para destacar específicamente, estos niños tienen un problema directamente en el área de la atención y de la concentración, pero hay un problema que esta no estar atento, no estar concentrado, tener un déficit cognitivo, le afecta directamente el comportamiento y se hace muy delicado el manejar, el poderlos controlar, el poderlos mantener quietos y de qué manera hay una cantidad de vertientes en el comportamiento. Hay momentos como que hay picos en donde él está demasiado desatento, hay momentos en donde está demasiado inquieto. Entonces están estos picos de comportamiento.
¿De qué manera me podrías explicar, Teresa, se presentan estas variantes? ¿Por qué se presentan estos picos de estar desatento, al mismo tiempo impulsividad? ¿Es algo que influye en la parte neurológica? Sí, influyen varios factores que están implicados en el TDAH, en estas variaciones del comportamiento que tú comentas. El subtipo que predomine va a marcar cuáles van a ser esos síntomas principales. Por ejemplo, el TDAH subtipo hiperactivo impulsivo o el TDAH combinado va a tener más problemas de conducta que un niño con un trastorno de déficit de atención, que quizás los únicos problemas que tengan esos padres va a ser el tema de rendimiento cognitivo, de rendimiento académico. Entonces, el subtipo de TDAH nos va a hablar mucho de los síntomas y de estas fluctuaciones que estabas comentando. Además, también hay que fijarse, como hemos comentado antes, en la comorbilidad. Si viene con el TDAH un trastorno de conducta, nos vamos a encontrar que es más frecuente que aparezcan problemas de comportamiento. El 50% de los niños con TDAH tienen trastorno negativista desafiante y eso va a hacer que todo se complique, ¿no? Nosotros ya hablamos de ese trastorno en 2 lives anteriores, antes del verano, y bueno, es ese patrón de conducta donde hay una hostilidad y hay rechazo de las figuras de autoridad y de las normas. Además, por si todo esto además fuera poco, los problemas de autoestima que tenga el niño también van a repercutir en esos cambios de comportamiento que estás comentando. Los problemas de autoestima en un niño, a diferencia de un adulto, se van a manifestar a nivel de comportamiento y a peor autoestima hay más problemas de comportamiento. Exacto. Fíjate que eso es un desafío que hay en el déficit de atención, en donde están estas variantes y algo que como lo habías mencionado, que es la conducta del desafío por el mismo no saber cómo controlar esta impulsividad, esta hiperactividad y esa manera de no saber cómo programarse en el sentido de que todos están quietos, pero yo no puedo, porque ya hay algo que va mucho más allá. Y fíjate que cuando hablamos de las pantallas, que es este tema que estamos abordando, hay una cantidad de programas, en particular programas a nivel televisivo, que son de muchísima acción y estimulan mucho o llaman mucho la atención, atrapan mucho la atención de estos niños y hacen que el TDAH como tal se acelere más. Hablo del TDAH por ponerle una connotación al niño, se acelera más porque como que este proceso de la sinapsis va más acelerado, se agita más. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hablamos muchas veces a nivel terapéutico de que nosotros tenemos que buscar lugares donde la ambientación sea un poquito más relajada, donde la música tiene que ser un poquito más suave, más tranquila. Pero ¿qué ocurre con estos niños que empiezan a observar programas tan activos y que aceleran su comportamiento? Porque ¿qué pasa con esto? Inclusive aceleran y hacen que ellos tengan el comportamiento de lo que está pasando. O de repente el niño está golpeando en el programa y él también empieza a golpear o se pone un poquito más agitado. ¿Podrías describirnos de qué forma esta hiperactividad se ve reflejada y cómo son los picos? Porque yo siento que son como los picos que se van formando, después pueden haber picos que se bajan, son como ciclos. Y nosotros que tenemos al niño estamos como en la expectativa de el ciclo está aquí y qué pasa con el ciclo, por qué sigue y cómo afectan estas pantallas para que este ciclo de hiperactividad o de conductas aceleradas o disruptivas se puedan frenar. ¿Cómo haces o cómo evalúas? ¿Qué recomiendas tú de esta condición? A ver, la cosa es entender qué está sucediendo ahí, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es que un cerebro de un niño con TDAH lo que quiere es recibir mucha cantidad de estímulos y muy rápido. Una forma muy fácil de conseguirla es con una pantalla, que de repente, con mucha velocidad, podemos recibir muchas imágenes, muchos colores, muchos sonidos, y está llegando ese aluvión de estímulos al cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que el cerebro, cuando está viendo cosas que le gustan, empieza a liberar dopamina. Por eso sucede eso que estabas comentando de los picos. Entonces, veo algo que me gusta, libero dopamina, hago un pico, se cae el nivel de dopamina, vuelvo a subir porque lo sigo viendo y estamos haciendo esos picos que tú comentabas antes. Eso acaba haciendo que el cerebro quede sobreactivado. Está como sobreestimulado, ¿vale? Y la dopamina, cuando haces tantos picos, caídas, acaba alterando su nivel basal, ¿vale? De dopamina. Y la dopamina es muy importante para el funcionamiento cerebral, pero una de sus funciones es el control motor, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos esas alteraciones a nivel de la dopamina, vamos a tener consecuencias a nivel del control motor.
ese niño va a estar más inquieto, va a estar más irascible, va a estar más irritable e incluso más agresivo, ¿vale? Pero todo se debe a la alteración a nivel de los neurotransmisores cerebrales que han inducido las pantallas. Ok. Fíjate que aquí hay una pregunta bien interesante. Saludos a de nuevo, a D'Angela, que está conectada. Es una pregunta que nos hace Geno Emic, que dice, buenos días, respecto al lenguaje, ¿qué me pueden decir? Fíjate que estas pantallas tienen también esta característica, y yo lo vivo día tras día, en donde uno dice, bueno, va a sonar como extraño lo que te voy a decir, pero a veces el lenguaje que es apropiado es tan difícil entenderlo para ellos y es tan difícil de procesarlo, pero cuando hay una cantidad de palabras inadecuadas, ellos actúan y las agarran muy rápido. Entonces, fíjate cómo hay momentos que los padres dicen, es que él está muy atento a las malas palabras, él se enfoca en guardar esa información. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros no estamos utilizando la pantalla como debe ser, ni los programas están siendo asertivos. Porque ¿qué ocurre con estos niños? Yo viendo esta pregunta, si ellos tienen un problema de atención y concentración, ¿cómo ellos pueden procesar de que esta palabra es apropiada o no apropiada? Lo que simplemente ven que da causa gracia. Entonces, ¿qué pasa? Causa gracia, yo la repito y no tomo conciencia. ¿Qué piensas tú del lenguaje inapropiado que se utilizan en las pantallas? ¿Cómo afectan a estos niños con TDAH? Bueno, de lo que estás comentando, creo que es verdad que si a ellos les llaman la atención, eso van a fijar esa información, no porque sea información relevante, sino porque a él en concreto, a esa persona en concreto, esa información le resulte relevante. Lo que no sé si la pregunta de la mamá que había hecho el comentario iba por el tema de si se podía afectar el lenguaje con la pantalla, que es otra cosa que también recibimos en las consultas. Entonces, bueno, pues aprovechamos y lo comentamos. Hay muchos estudios que hablan de que la exposición a pantallas retrasa el lenguaje y altera el lenguaje, ¿vale? Entonces, bueno, también nos conviene saberlo y sobre todo en los niños más pequeñitos, en los menores de 5 años, es donde se ha visto que hay más afectación a nivel de exceso de pantallas y afectación y retraso del lenguaje. Ok, fíjate, Dianita Soy Ávila nos hace una pregunta que dice, ¿de qué manera un maestro puede apoyar el aprendizaje de un niño con TDAH de tipo combinado? ¿De qué manera podría apoyarlo? Bueno, ¿Ok? habría para escribir un libro en relación a este tema, pero bueno, Sí lo cositas. podría apoyar, empezando por ahí, sí lo podría apoyar. Claro. A ver, podemos apoyarlo sentándolo cerca de donde está el profesor, ¿vale? Si sabemos que es un niño que entendemos que se le va a ir la atención sin querer por su propio trastorno, vamos a intentar favorecer que esté en un ambiente donde sea más fácil estar atento. Si yo le pongo 3 filas de niños delante, cada uno con su ruido, su movimiento, es mucho más fácil que ese niño se pierda que si yo lo tengo al ladito mía, que lo estoy mirando y le estoy dando un toquecito cuando veo que se me está despistando, ¿vale? Otra cosa, cuando son niños que tienen componentes de hiperactividad e impulsividad, dejarles cierta cantidad de movimiento, ¿vale? Estamos hablando de que ese niño no puede controlarlo, que no lo está haciendo para fastidiar a nadie, ¿vale? Entonces, reñir a un niño hiperactivo porque no para de moverse, verán, no tiene mucho sentido porque él tampoco lo puede controlar, ¿vale? Entonces tenemos que entender que él no lo hace para fastidiar y no reñirle porque nos vamos a cargar su autoestima al pedir que haga algo que no depende de él, ¿vale? Luego, a nivel de los exámenes y todo eso, se pueden separar sus preguntas del examen para que no se distraiga, que no se le ponga una pregunta y la segunda parte de la pregunta seguida, porque se les suele olvidar, ¿vale? Cuando han hecho la primera, se olvidan de la segunda parte. Si ven que durante el examen se ha quedado mirando una esquina, que también igualmente le den un toque, ¿vale? De que vuelva al examen, porque simplemente son tonterías, pero muchos niños de los que vienen a consulta, la madre siempre dice, las 3, 4 últimas preguntas del examen son las que nunca responde, porque él dice que no le dio tiempo, ¿vale? Entonces, esas cositas se pueden hacer en la clase porque son facilitas, no le estás diciendo obviamente el resultado, simplemente que mire otra vez hacia adelante. Entonces hay pequeñas cositas así que a ellos les hace la vida mucho más fácil y hace que puedan seguir el ritmo de la clase, se sienten motivados y se sienten contentos de ir al colegio. Si ellos solo ven que hay insultos o que, vamos, no a veces es insulto, pero es echar en cara cosas como el comportamiento, la inquietud, es que siempre estás despistado, es que eso no le gusta escucharlo a nadie, a un niño tampoco. Exacto. Fíjate que hay algo importante porque como tú dices, realmente es un libro para dar estrategias, ¿no? Pero una de las cosas es que son niños que como son
no tienen dificultad en la atención y en la concentración, es importante repetir hasta 3 veces un comando. No porque ellos no escuchen, sino que simplemente a la primera ella movió la boca, a la segunda como que me dijo algo y a la tercera es que te escuché. Y uno tiene que darse cuenta de que nos tenemos como profesores que ajustarnos a la dinámica de él. Esa parte que tú estás diciendo de tenerlo de los primeros puestos es súper vital. Y algo importante, utilizar esas herramientas de hiperactividad como una fortaleza. ¿En qué sentido? Bueno, él es hábil para entregar las hojas, los cuadernos, él es hábil para visualizar cuál de tus compañeros está distraído. Puedes utilizar estrategias inclusive de los calificativos que sean asertivos, programas de comportamiento también pueden ser utilizados. Pero hay algo que mencionaste que a mí me llama mucho la atención y es una estrategia que no es viable con el niño con TDAH, que es el uso de las etiquetas y las creencias limitantes. Es que tú nunca vas a terminar la tarea, es que tú nunca llegas a las últimas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Fíjate, tú me estás diciendo algo muy importante que dice esta madre, es que las 3 últimas no las contesta. Entonces, tendríamos que evaluar de estimularlo y decirle a la maestra, mira, tienes que estar pendiente de que él siempre, constantemente lo logre, porque son niños que por cualquier situación mínima pueden divagar, pueden irse a otro contexto. Entonces yo tengo que visualizarme en la realidad. Porque ¿qué ocurre? No es algo que ellos nos hacen por querer. Hay algo que determina que hay un déficit de atención. Ahora, aquí había otra pregunta que decía, hola, buenas. Para los niños con TDAH inatentos, ¿hay alguna APP que se pueda ayudar a estos niños? ¿Algún aplicativo que se puedan ayudar? Fíjate que hay diferentes programas que son de atención y concentración que se pueden utilizar, e inclusive, pero ¿qué ocurre con el uso de la pantalla? Ellos pueden ayudarte a distraerlo y a concentrarse un poco en fijar la atención. Pero ¿qué ocurre? Esto lo tenemos que medir en el tiempo, porque ¿qué necesitamos del niño? Hay niños con TDAH que no les gusta escribir. Entonces, ¿qué quieren? Como ahorita hay el aplicativo de que llevan el computador a clase, ellos ya no quieren escribir. Entonces, tenemos nosotros que utilizar otra fortaleza. Bueno, vamos a utilizar juegos de mesa también, vamos a utilizar sopas de letras, pero intentar de ver que los aplicativos que pueden ayudar en la atención, la concentración, deben usarse, pero limitados en el tiempo. Porque si es por un niño con TDAH, puede durar medio día solamente pegado en el computador o en la tablet. Entonces, ¿qué piensas tú de algún aplicativo en particular? ¿O piensas que simplemente los de atención, concentración serían los más asertivos? Vale. Yo en general no recomiendo ninguno en concreto, ¿vale? Yo sé que hay algunos que de hecho trabajan con ejercicios que incluso los neuropsicólogos cuando están trabajando con los niños en terapia lo utilizan, ¿vale? Entonces hay aplicaciones, algunas gratuitas y otras de pago, que pueden trabajar la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, que son cosas que suelen estar deficitarias en los niños con TDAH. En ese sentido, pues si el niño va a tener que acabar viendo algo de pantalla, mejor que esa media hora sea para algo constructivo que para estar, por ejemplo, delante de un videojuego. Pero vamos, yo no recomiendo una en concreto. Hay varios tipos y cada uno, según sus circunstancias y su situación, puede elegir unas u otras, pero que vea el objetivo de lo que está poniendo, ¿vale? De que realmente se esté trabajando la memoria, realmente se esté trabajando la velocidad, ¿vale? Porque eso no es el objetivo principal de la mayoría de videojuegos, ni mucho menos. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, una de las cosas es, uno tiene que ser el regulador de lo que está viendo el niño en pantalla. Porque, por ejemplo, si el niño agarra y me aprieta la mano, de repente hay un juego en donde se aprietan las manos y él lo ve como algo normal y natural. Entonces uno tiene que guiar este proceso porque vamos a estar claros de algo. Estos videojuegos, por hablar de una categoría en particular, ellos tienen una connotación de la adicción y la adicción hacia algo en particular. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Que el niño esté atento a todo un desenvolvimiento de una integración social. Yo no puedo estar teniéndolo tanto tiempo en una app para que se pueda manejar en atención y concentración. Porque ¿qué ocurre? Ya al final el niño ni siquiera está atento. Ahora, aquí hay una pregunta que yo pienso que va a ser un tema muy interesante con Teresa. Yo te voy a hacer la pregunta, ¿ok? Dice, ¿podrías decirme algo sobre la medicación? Fíjate, la medicación, ¿qué piensas tú que podría decirme un preámbulo sobre la medicación? ¿Por qué debería necesitar o no medicación un niño con TDAH? Vale, hablamos, entiendo, de separado del tema de las pantallas, ¿no? Que Claro, entiendo sí, que... por eso yo te estoy diciendo, es un tema con Teresa para otro tema. Vale, entonces,
quitando el tema de las pantallas a un lado, el tema de la medicación, algunas veces es necesario, ¿vale? No significa que porque una persona esté diagnosticada de TDAH haya que realizar tratamiento, ¿vale? Nos vamos a basar a la hora de poner o no el tratamiento en la repercusión que tienen los síntomas en la vida diaria del niño, ¿vale? Entonces se valora la repercusión que existe en esa casa, ¿vale? Se valora la repercusión en el cole a nivel de rendimiento académico y se va a valorar también todo el tema de conducta en relación con los iguales. Si algún área o varias áreas están afectadas, es cuando es más probable que sugiramos el poner un tratamiento para ayudar, ¿vale? Nosotros no queremos que un niño tenga problemas de relación social o lo dejen aislado porque no puede controlar su impulsividad, porque al final va a ser peor el hecho de no tratarlo que otra cosa. A nivel académico, igual. Los niños con TDAH no tienen ningún problema intelectual. Muchas veces, sabiendo que él tiene un déficit de atención y que está generando que ese niño suspenda, no sé hasta qué punto permitimos que ese niño pueda repetir curso. Verá que todo es muy libre y cada uno puede decidir lo que quiera, evidentemente, pero bueno, por lo menos el médico te va a explicar bueno, que eso tiene tratamiento, que eso puede mejorar. Y realmente ahí suele cambiar mucho la vida para esos niños, ¿no? Que han estado acostumbrados a que todo cueste mucho, a suspender, a sacar malas notas, y de repente ven que su esfuerzo merece la pena y les sirve para algo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, siempre hay que analizar cada caso en concreto, porque no se pueden comparar dos familias ni dos niños con TDAH y la situación puede ser muy diferente. Ok, fíjate, aquí tenemos a Cristina Amor Gordillo, que dice, ¿cuánto tiempo es recomendable como máximo al día el uso de las pantallas? Vale. Yo voy a dejar que tú contestes eso para después decir mi punto de vista. Vale. Mira, pues como han empezado a aparecer muchos artículos científicos hablando de las alteraciones que aparecen como consecuencia de la exposición a las pantallas, tanto en los niños pequeñitos que hemos comentado, de hecho yo también atiendo a los niños pequeñitos, y cuando es muy frecuente que vengan niños de 2 añitos con retraso del lenguaje, con problemas de relación social, y la mayoría están poniendo, cuando se le pregunta a esa familia sobre cuánto tiempo están viendo las pantallas, se están pasando de ciertos límites, ¿vale? ¿Cómo sabemos esos límites? Pues las asociaciones de pediatría de los principales países del mundo ya han hecho unas recomendaciones para que los padres sepan por dónde van los tiros, porque a lo mejor una familia piensa que 1 hora es mucho o es poco y otra familia piensa que 5 horas está bien o es poco o es mucho, ¿vale? Entonces, como cada uno va a tener su pensamiento, se han reunido los especialistas y han establecido pues ciertas franjas, por decirla, nunca se puede decir seguro, pero bueno, por lo menos con menor riesgo de que aparezcan problemas secundarios. Entonces, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría coinciden en esas recomendaciones, y, por ejemplo, en niños de 2 a 5 años sería el tope 1 hora al día, y en los niños mayores de 6 años un máximo de 2 horas al día. Tenemos que recordar que en esas 2 horas tiene que estar incluido todo el tiempo de pantalla, todo el tiempo de teleordenador, tablet, móvil, que se haga con uso recreativo, debe estar incluida en esas 2 horas. No es 2 horas con la tablet o con los videojuegos y aparte puedo ver los dibujos y aparte puedo ver el Netflix. No, todo incluido en ese horario. Bueno, fíjate, en el caso mío, yo siempre se ha manejado el estándar de que los que son más adultos son 2 horas y los niños son 45 minutos, es lo que yo manejo, que podría ser también la hora. Porque fíjate que en los estudios también que yo he observado, sobre todo en los niños que son inclusive un niño puede tener hasta un celular al año y medio. He visto niños que le dan un celular y él está así, y se ha observado que hay niños que tienen hasta malformaciones en los dedos de estar tocando porque son deditos que se están formando y el niño tiene su habilidad para hacer y mover el muñeco. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tenemos que observar también, si es muy pequeño, cómo no es beneficioso el uso de la pantalla para el desarrollo motor. Tenemos que evaluar también que él está en un proceso de ver imágenes y que tal vez tanta luz le afecta, y tener un estándar. Yo diría que a partir de los 4 años empezar a utilizar algunas pantallas, pero las pantallas no pueden ser utilizadas con un renglón tan largo de tiempo, sino ir cortándolo por pedacitos, verlo un ratico, así cuando son muy pequeños. Y en el caso de los grandes, hay una disyuntiva aquí. Ellos, como les gustan tanto, bueno, yo tengo 2 horas de pantalla, tú ya sabes que me diste 2 horas y quieres quedarse las 2 horas fijas. Pero ¿qué ocurre con los otros aspectos de la vida diaria? Ah, bueno, yo estoy cansado, no voy a barrer o no voy a escribir o no voy a hacer la tarea. Entonces, mi recomendación es maneja las 2 horas, pero divídelas en pedacitos en donde
Tiene que haber cumplimiento de tu rutina para ver una recompensa y manejarlo así, porque para los niños con TDAH, una pantalla, la que sea, es una recompensa mejor que cualquier cosa que viable. Entonces, si eso es un recurso que te ayuda, utilízalo de esta manera. Entonces, aquí nos hace otra pregunta Nelper, que dice, a ver, entonces concluimos que ningún TDAH debe jugar videojuegos. ¿Qué piensas de eso? No, vamos, al revés, acabamos de decir que hay un tope de 2 horas al día. Entonces, en principio, no. También hay que ver que esas 2 horas, si las dedicamos a un videojuego de cosas violentas, por decir así, quizás eso no es lo que convenga de cara a que haya un buen comportamiento en casa. ¿Vale? Pero sí que podrían jugar, o sea, yo no veo mal que juegue media hora con los amigos, conectado en la Play, o sea, yo eso no lo veo mal, pero de los que están toda la tarde o que aprovechan el sábado o el domingo y están mañana y tarde y no les da la luz del sol porque lo único que quieren es la pantalla, de eso es de lo que se está hablando, que realmente hay muchos estudios, a los TDAH no les sienta bien, en general se han hecho estudios y se ha visto que los niños que ven muchas horas de pantalla cuando son más mayores tienen peor nivel atencional. Cuando tú ya partes de un TDAH y tu nivel de atención no es bueno, que te digas que eso va a ir a peor, no es lo más recomendable, pero evidentemente cada uno en su casa. Sí, fíjate que esta connotación de los videojuegos trae mucha controversia, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto de los videojuegos? En el estándar, el que sea, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de juego es el que se está manejando, cuál es el contenido, de qué manera agita, de qué manera es atencional o no es atencional, de qué manera genera violencia. Porque, por ejemplo, yo voy a dar una experiencia. Yo tuve un caso de un TDAH que estaba medicado y él llegó a unos niveles muy altos de agresividad y muchas veces se pensó que era por caso de la medicación, que fue lo primero que incidimos ir a evaluar, y resultaba que no era, y simplemente era el juego. Al retirar el juego, el cambio fue muy drástico del comportamiento, por tanto hay que evaluar, porque ¿qué pasa también con estos estándares? Hay juegos que no están autorizados para niños de X edad y ellos tienen acceso. ¿Cómo hacen para tener el acceso? O algún adulto le acondiciona o ellos buscan los mecanismos. Entonces tenemos que estar bien atentos porque los niños con TDAH son muy expertos con los computadores y con los teléfonos. Entonces pueden estar viendo contenido de algunos juegos que son para adultos que no son recomendables y que generan demasiada hiperactividad, demasiada euforia y ellos no necesitan esto. Ahora fíjate, Isaac Pian nos hace otra observación que nos dice, recomiendan en los niños con TDAH que estudien de forma particular en casa y tomen clases extraparticulares para desarrollar la forma de relacionarse con otros niños. Ahí se están hablando de varios temas. Por un lado, el tema de las clases particulares o que tenga un profesor particular. Suele ir mejor tener un profe particular que los padres estén con los niños haciendo los deberes, ¿vale? Porque al final con los padres tienen confianza y siempre los van a torear un poquito o les van a buscar las vueltas y siempre es más fácil con alguien con quien no tengamos confianza. Y de hecho la mayoría de las familias refiere que ha notado un cambio cuando ha tomado la decisión de que otra persona externa se encargue de ese tema, ¿vale? Y luego, en el tema de lo de las actividades extracurriculares, eso a mí me parece una muy buena opción. Lo primero, porque las personas con TDAH necesitan estar al aire libre, necesitan desfogar. Entonces, buscar un ejercicio al aire libre donde además haya otros niños nos va a venir muy bien para controlar la impulsividad, para favorecer las relaciones sociales. Entonces, a lo que preguntan, me parecen bien las dos cosas. Sí, fíjate que es importante porque esto también permite poner un poco más de límite y sobre todo en la interacción social, cosas que de repente en casa, como dices tú, de repente no se consigue porque primero, eso también es otro detalle, si por ejemplo el niño recibiera una clase particular en su casa, a veces es un contexto que no es muy adecuado porque el niño maneja muy bien su ambiente y entonces él puede pedir un pequeño permisito para ir al baño y resulta ser que en el baño hay juguete, él sabe que hay otras cosas y se dispersa. Entonces es una buena alternativa el adaptarse a otro lugar y me parece muy asertivo lo que nos estás diciendo también. Tenemos también saludos a Felicidad, a Aleso, a toda esta gente bonita que se está conectando y mandándote manitos y cosas, pero aquí hay otro comentario, aquí dice Leuca 22. Buenas tardes, ¿hay algún tipo de límite para que tome complementos como el omega 3? ¿Hay algún efecto secundario contraproducente a largo plazo? En principio no hay un efecto secundario, vamos, tendrías que dar una dosis superior a 3 gramos al día, que es lo que está indicado para los adultos, pero vamos, ningún padre pasa de 3 gramos al día, ¿vale? Que estamos hablando que esos son 3.000 miligramos.
Entonces, en principio, como sé que le estarás dando una dosis inferior, no creo que haya absolutamente ningún problema. Ok, fíjate que Nelper nos hace un comentario. Si todo en las pantallas perjudica sobre todo a los TDAH, ¿no sería mejor eliminarlas? Eh, ¿Qué opinas tú de eso? Yo siempre intento que los niños, bueno, pues hagan un poco lo que están haciendo los iguales, porque también ellos se sienten un poquito aislados, rechazados, cuando los otros están hablando de un juego o haciendo algo y el niño nunca puede participar en ese tipo de cosas porque hay un excesivo control o excesiva rigidez en relación a las pantallas. Siempre se le da una oportunidad, siempre se le explica a los padres cuáles son los límites, para que ellos se pongan de acuerdo entre la pareja y decidan cómo van a aplicar esos límites. Eh, Ha habido casos con problemas de comportamiento muy severos y que superan ciertos límites, donde la recomendación ha sido, después de hacer pruebas de bajar el tiempo de pantalla y hacer un seguimiento a los padres, la solución ha sido retirar las pantallas, ¿vale? Y eso lo hemos tenido que hacer. Y muchas veces nos ha dicho el padre, pero es que le han regalado para la comunión en la última Play y todo eso. Ya, pero es que esto va a acabar con vosotros. Entonces, al final, la Play ha tenido que salir fuera y se ha guardado en el garaje de un tío hasta que pase un poquito el tema, ¿vale? Pero hay veces que hay niños, por sus características, por la intensidad de sus síntomas, que no permiten ni un poco. La mayoría, bien regulado, sí va a permitir que le demos esas fracciones de tiempo para estar con las pantallas, pero si siguiera existiendo una alteración conductual que está asociado con eso, porque el desencadenante de la conducta es cuando se corta la pantalla, etcétera, etcétera, ahí habría que valorar realmente retirarlo. Hay padres que han decidido retirarlo y no ha pasado absolutamente nada. Claro, exacto. Fíjate que yo pienso que también en este caso de las pantallas, eliminarlas como tal no es el objetivo. Primero porque estamos excluyendo a nivel social la misma oportunidad que él tiene como otro niño, pero yo pienso que lo que hay es que regularla y definitivamente llegar a un acuerdo de, mira, vas a utilizar el televisor o la tablet o la computadora o cualquiera de de estas pantallas, pero debes controlarte e inclusive, fíjate que cuando hay esa combinación de esos juegos, en donde, bueno, a las 7 de la noche nos vemos, Teresa, se ve Juan, se ve, y se interactúan tanto, la adrenalina es tan fuerte que hay niños que empiezan a decir una cantidad de groserías o de repente se empiezan a insultar porque es parte del contexto. Pero ¿qué ocurre con mi hijo? Yo debo ponerle el límite y decirle, si esto está ocurriendo, respira, cálmate, porque entonces vas a tener que retirarte porque te estás alterando. Yo pienso que a los niños con TDAH pueden tener sus dificultades de atención y concentración, pero sin embargo, si nosotros llegamos al contexto de calmarlo y hacerle tomar conciencia, ellos pueden llegar. No llegar nosotros a la instancia, como por ejemplo el caso que te planteé de la agresividad extrema, de pensar nosotros que era la medicación y resulta que era un juego, porque el niño ya estaba actuando muy violento. Entonces darnos cuenta de que si hay juegos que no funcionan en mi hijo, los tengo que eliminar. Así sea la última moda, así lo que él quiera. En ese caso sí, pero eliminar los juegos como tal o las pantallas, no debemos eliminarlas, sino poner el límite y saber manejarlas como tal. Ahora fíjate, tenemos aquí otro comentario. Saludos a los que se están conectando. De Geno Mick. Dice, mi hijo tiene 10 años y aún sigue con el problema del lenguaje. Tengo la duda de que sea el mismo problema neurológico. Cuando es a los 10 años y seguimos con problemas de lenguaje, no sé qué tipo de problema de lenguaje, ¿vale? Pero hablamos de que quizás haya problemas de expresión y también de comprensión verbal. Hay un trastorno aparte, ¿vale? Y de hecho muchas veces viene unido con el TDAH, ¿vale? Que son los trastornos específicos del lenguaje. En ese caso, ya y con 10 años, lo tendría que valorar un logopeda, por lo que hemos hablado, de que el TDAH tiene una comorbilidad muy alta, viene muchas veces con otros trastornos. Y uno de ellos es con los trastornos del lenguaje, pero requiere una terapia aparte porque es un trastorno diferente, ¿vale? Entonces, si ya son 10 años y seguimos viendo que no tiene la fluidez verbal que corresponde, que no tiene el vocabulario que corresponde y que hay ciertos problemas para que él pueda seguir una dinámica normal de lectura comprensiva o de entender la dinámica de una clase o las explicaciones, lo tiene que valorar un logopeda, ¿vale? Porque ya a los 10 años todos los retrasos madurativos del lenguaje ya se han resuelto.
Exactamente, exactamente. Ahora fíjate, tenemos aquí a Alejandra So 21 que nos dice, excelente aclaratorio del tiempo que se incluye en el tiempo en la pantalla del televisor. Aquí hay otros comentarios, saludos a todos los que se están conectando. Buena idea de utilizar la recompensa de la pantalla de forma fraccionada. Tenemos aquí, déjame ver, porque sé que hay otro comentario, pero no lo consigo. Bueno, fíjate, qué importante es darnos cuenta de que a pesar de que existen diferentes situaciones de que las pantallas pueden no ser beneficiosas. También nosotros tenemos que darnos cuenta que las pantallas tienen algunos beneficios y que se requieren en el contexto normal de un niño, porque un niño en la escuela requiere una pantalla para poder investigar, o hay niños que llevan su computador. Pero fíjate que aquí hay un desafío tan importante en el tiempo del computador o de la pantalla, que en las aulas de clase ocurre este fenómeno y me está ocurriendo actualmente con un chico que cuando le asignan una actividad, él abre el computador, pone la información, pero él abre otra página anexa de YouTube y va viendo el video. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué ocurre? En esta escuela tienen un método que me parece muy excelente, que nosotros como padres tenemos que regular esta información también. Si él está en el trabajo que es o está viendo otra cosa. Porque, ¿qué ocurre con esto? La profesora le pone una tacha en el computador y lo cierra. Él se queda un lapso de tiempo. Le vuelve a abrir y si él vuelve a la causa de la falta, él tiene que hacer el trabajo a mano. Tiene que hacerlo a mano, escrito. Entonces, fíjense qué importancia, qué alternativas podemos ir utilizando. Alejandra 21 dice, el confinamiento donde se acentuó el uso de la pantalla trajo consecuencias conductuales a estos niños, a lo que además se les unió. ¿Qué piensas tú de esto de la pandemia y el uso del computador? La pandemia no vino bien porque muchas familias lo pasaron muy mal, el tener que estar en casa teletrabajando y realmente esa sí era una situación excepcional donde realmente los padres si querían sacar adelante su trabajo no tenían otra opción que tirar de pantalla, que era lo más fácil y lo que había más cerca, porque al final dentro de una casa pues se acababa el tiempo, las actividades y todo. Y cuando tú necesitas estar concentrado o hablando por teléfono con un cliente o lo que sea, claro, los niños por allí llamando a la puerta, pues no es la mejor opción. Entonces, ¿qué ha hecho? Que los tiempos de exposición a las pantallas aumentaron durante el confinamiento, pero han seguido no en esa línea, pero al haber creado un hábito, se han mantenido más altos que estaban antes del confinamiento, ¿vale? Porque se ha creado como ese hábito en el hogar de poder ver mucha pantalla. Entonces, el confinamiento lo que ha hecho es acrecentar un problema que ya existía, no era que no existiera, ¿vale? Pero bueno, se ha hecho más intenso y se ha dado normalidad a cosas que antes no eran tan normales. Y a raíz del confinamiento, por ejemplo, aquí en España pasa muchas veces en los coles que todavía le suben los deberes y cosas así a lo que llaman el Classroom a través de Internet. Entonces, los niños tienen la excusa perfecta para utilizar el ordenador para hacer los deberes porque le dicen a la madre, no mamá, es que tengo que entrar en el Classroom para ver lo que me han colgado y demás. Y aprovechan ya que están metidos con Internet y empiezan a abrir las pantallas, las pestañas de redes sociales y de YouTube y de lo que sea. Entonces, claro, ahí se ha abierto una vía que antes no existía y que los padres tenían más control sobre la situación. Exactamente. Fíjate, a Dianita Soy Ávila nos hace una observación que nos dice así. ¿Alguna recomendación de estrategias o técnicas que apoyen en la parte de la atención de un niño con TDAH? ¿Existe algún tipo de material didáctico de apoyo en esta parte? Bueno, en este caso yo tendría unas alternativas que le podría dar. Voy a contestar un poco esta pregunta. Y una de las cosas es que nosotros tenemos que irnos a lo concreto. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la pantalla es un instrumento importante, más no solamente debe ser uso de la pantalla. Tenemos lo que son las sopas de letras, tenemos los crucigramas, tenemos los sudokus, tenemos inclusive los mandalas, tenemos inclusive hasta actividades artísticas que podemos involucrar en la vida de él. ¿Qué ocurre? Estos niños tienen una característica de ser sumamente creativos. Por lo menos el origami, el hacer figuras con papel, es algo que a ellos les encanta muchísimo. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que también tenemos que hacer útil su creatividad y su parte motora. Empezar a ponernos a trabajar en esto. También nosotros empezar a observar cuáles son las fortalezas que él tiene e involucrarlo en una actividad que sea de bastante valor.
y que esta actividad pudiese tener la repercusión de ser practicada en casa. Por ejemplo, si es una actividad de música y él toca guitarra, tocar guitarra en la casa, o por ejemplo, si es de pintar cuadros, hacer cuadros también en la casa. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas sugieres tú también, Teresa? Cualquier cosa que se pueda hacer, lo que tú comentas. En la vida diaria hay muchas actividades que son las que se han hecho toda la vida sin una pantalla que se pueden hacer para trabajar la atención. Entonces, eso da igual que sea en forma de manualidades, al niño que le gusta pintar será pintando, montando legos, leyendo. Todas esas actividades son cosas que hemos hecho nosotros cuando éramos niños y nos aburríamos. No había opción de pantalla porque había una tele en casa y esa era la que había. Y tu padre te mandaba a la habitación y te tenías que entretener con algo, pero eran actividades que realmente han favorecido nuestro desarrollo cerebral. También el tema de que el padre siempre intente entretener al niño y, venga, como ya he dicho que se aburro 4 veces, le doy la tablet, ¿no? Que nadie se ha muerto de aburrimiento. Te puede dar una opción de que el cerebro de ese niño busque alternativas, que a todos nos ha pasado cuando hemos sido niños, que no había tantísimos dispositivos electrónicos en la casa y no nos ha pasado absolutamente nada. Exactamente, muy cierto. E inclusive, si no existieran los computadores, tendríamos que buscar alternativas que sean didácticas manuales. Aquí tenemos a Marian Rube, que nos dice, ¿qué opinas del neurofeedback? Del neurofeedback en Estados Unidos es donde está como más avanzada la técnica, es donde hay más publicaciones. Yo hablo, por ejemplo, aquí en mi país, que es de lo que yo más puedo conocer. Yo creo que es una técnica que debe tener beneficio, por lo que yo he podido leer, pero otra cosa es el nivel de avance que haya llegado o el entrenamiento que reciban las personas que eso lo están aplicando a día de hoy, por ejemplo, aquí en España. Y que la técnica puede ser buena, yo creo que la técnica puede ser buena, pero que aclaran las personas que se dedican a eso y que tienen éxito en eso, que lo que hace que eso sea bueno es el entrenamiento de la persona que lo hace, no solo tener el aparato. Y claro, sin saber qué manejo, qué entrenamiento han tenido, solo por colocar los cables o por hacer el programa, yo he tenido casos de todo y he tenido, por desgracia, muchos casos que se han hecho el neurofeedback y luego yo siempre le digo a los padres, vosotros haced lo que queráis, pero decidme cómo están yendo las cosas para yo saber por dónde van los tiros. Y la mayoría de las veces me han dicho que no han notado nada, salvo alguna familia puntual que cree que sí que ha mejorado, los otros han completado el programa, el número de sesiones que les han indicado, pero no han apreciado esa mejoría que en teoría les habían indicado que iba a aparecer, con lo cual yo lo que pienso es que aquí todavía hace falta mucho más entrenamiento y mucho más conocimiento para poder sacar todo el potencial que tiene esa herramienta, que yo creo que efectivamente sí que lo tiene. Sí, yo también pienso que es una herramienta que tiene poder, pero hay que profundizar más el estudio de ella, porque los alcances son muy cortos, a muy poco tiempo, e inclusive son terapias que son consecutivas y los alcances de, por ejemplo, bajar el nivel de ansiedad, bajar los niveles de atención y concentración, se ven en escasos. De hecho, uno de los casos que fueron trabajados en mi país, en Venezuela, con el neurofeedback, fue muy poco el alcance porque inclusive llegó a un punto de alterar la conducta y volver como en cero. Entonces yo pienso que esto hace falta más profundidad, pero sí siento que puede ser una herramienta que puede ser viable. Aquí tenemos a Indira Ma, que dice, ¿qué me sugieres de un preadolescente de 11 años que abre una cuenta alternativa de videojuegos? Esa situación es complicada y a mí se me ha dado en la consulta además, ¿vale? Entonces, a ver, ahí yo plantearía 2 situaciones. Una, ¿en qué momento el niño ha hecho uso de ese Internet? Si, por ejemplo, ha sucedido estando en casa, la mayor parte del tiempo tendría que tener cierta vigilancia. Si ha sido durante el tiempo que se establece por los deberes, hay herramientas de control parental que limitan el acceso a Internet. Si es en ratitos pequeñitos que se le dan al niño para que tenga un poquito de libertad, que ha hecho eso, muchas veces hay primero que sentarse con el niño y que él entienda que porque uno quiera las cosas no las va a conseguir, que la vida no va así, ¿vale? Es verdad que él tiene sus rasgos de impulsividad, que son característicos del TDAH, y a veces les hacen hacer ese tipo de cosas sin haber sopesado las consecuencias de sus actos. Entonces, lo que ha sucedido con otro niño que yo tengo así parecido es que lo primero ha habido una conversación con los padres. Se pusieron serios, se lo explicaron y el niño volvió a hacerlo, ¿vale?
Cuando ya volvió a hacerlo, ya pasó a que eso ya se trabajara con un psicólogo, porque tú no puedes que porque tú quieras hacer cosas, tú tengas derecho, o sea, eso no es un derecho, eso son cosas de un privilegio que te dan tus padres de hacerte un regalo si te quieren comprar una aplicación o dejarte un juego para un juego o lo que sea. Pero no debemos de confundir, como tú comentabas antes, que todo el tema de pantallas es un privilegio. Tú lo puedes usar como una recompensa puntual, pero no es un derecho. El niño no es que tenga un derecho a, como ha ido a clase, entonces ya puedo hacer lo que me dé la gana con las aplicaciones por la tarde. No, y si son de pago, como sucedía en el caso de que yo, por ejemplo, vi en la consulta, todavía peor, porque claro, ahí ya se metían otras historias, ¿no? O sea, había tenido que conseguir el número de la tarjeta del padre, había habido otras historias en medio que sí requería que alguien se interviniera sobre esa situación para no cronificarla y que esa persona fuera consciente de lo que estaba sucediendo. Sí, fíjate, y una de las cosas es manejar en el contexto conductual de lo que es el respeto y los límites. Porque fíjate que estamos hablando de un chico que no es ni siquiera un adulto, es un preadolescente, en donde dónde está el respeto a la propiedad ajena y dónde está, porque fíjate, comienzo con la compra de un aplicativo, después quiero comprar otras cosas y yo debo frenar esta situación, porque él no tiene conciencia, sino simplemente es la adrenalina de querer tenerlo, porque ni siquiera tiene conciencia seguro ni del valor del juego, ni de lo que cuesta, ni tampoco el irrespeto o las consecuencias que puede ser tomar el número o tomar una tarjeta para poder pagar un video. Eso es una connotación bien delicada que en el primer momento que suceda hay que ponerle un freno absoluto, porque si no de allí viene incalculable uso de las tarjetas para gastar en aplicativos que no convienen. Ahora fíjate, tenemos a Leucat que nos dice, soy maestra y detecté desde hace bastantes promociones que los niños llegan a infantil con 3 años menos autónomos, sin habilidades comunicativas y sin capacidad de atención. Realmente es así, estos niños con déficit de atención, que tengan estas características. Sí, ahí también hablamos del tema de las pantallas. Es súper importante cuando, en el caso del profesor, si tiene tutorías con la madre, preguntar acerca del tiempo de exposición a pantalla. Se han hecho los estudios que te comentaba a nivel atencional, se hicieron en preescolares, que veían 2 horas o más de pantallas al día y luego se veía en la segunda parte de la infancia cómo había llegado el nivel atencional. Y de hecho, el hecho de haber tenido mucho tiempo de pantalla cuando eran chiquititos, cuando estaban en la edad preescolar, aumentaba mucho el riesgo de terminar diagnosticados de TDAH, que ya ese estudio te estaba dando mucha información. Realmente, el que no sea un TDAH, cuando tú controles el tema de la pantalla y demás, volverá a la normalidad. Pero te está dando mucha información el hecho de que ese antecedente multiplique las opciones de terminar diagnosticado de TDAH, porque básicamente lo que te hacen ahí es medirte la atención y algunas características más. Y si hay pinchas, hay más probabilidades de que des con el diagnóstico, ¿no? Porque realmente es cumplir criterios. Exactamente, exacto. Fíjate, Leucat hace una pregunta bien cauciosa que es muy interesante. Dice, ¿las pantallas son las responsables de este problema con los niños con TDAH o hay otros elementos más? No entiendo bien la pregunta. Pero la pregunta es que ella trata de decir que si el problema atencional o cómo afectan es solamente la pantalla o hay elementos más inmersos en la pantalla que afectan. Desde mi punto de vista, existen cantidad de estímulos en esos programas y en esos aplicativos que causan una adicción y que esa es adicción, no es atención. Porque fíjate, aquí hay una confusión. Por ejemplo, yo veo a una madre que está conmigo en una consulta y el niño tiene la tablet y dice, pero míralo concentrado, míralo juicioso, pero es que el niño simplemente está bajo el efecto de un muñeco que está saltando, que no tiene normas, que no tiene límites, sino que simplemente es acondicionar el movimiento de dedos. Ahí no hay nada que razonar. Entonces, ¿qué pasa? Que si existen otros elementos en la pantalla, sí, simplemente atrapar la atención del niño y no profundizar, hacerlo profundizar, pensar qué es lo que va a hacer. Porque cuando tú le pones un juego que sea de mover cubos o que tenga, ese juego ya no le gusta. Estás viendo como la información o porque el videojuego le gusta más porque tiene adrenalina y él le gusta moverse y la pantalla se mueve. Entonces tenemos que darnos cuenta de que existen elementos inmersos en la pantalla. No es solamente la pantalla, son elementos importantes. Voy a seguir aquí revisando. Saludos a todos los que se están conectando.
a Lord Colors, tenemos, porque sé que había una pregunta aquí más, de Felicidad, dice, es que el tema de los videojuegos es adictivo para los niños. ¿Qué piensas tú de eso? Pues que realmente sí. A ver, para todos los niños, incluso los niños que no tienen TDAH, el tema de las pantallas y la tecnología es un foco adictivo. Lo que sí que sabemos es que los niños y adolescentes con TDAH están especialmente predispuestos para tener adicción a la tecnología y a la pantalla. No solo a la tecnología, es que están predispuestos a cualquier tipo de adicción. Lo que se establece a nivel cerebral, lo hemos comentado antes, y es un sistema de recompensa cerebral donde hay liberación de dopamina. Cuando hacemos algo que nos gusta, se libera dopamina, sentimos placer y el cerebro quiere seguir haciendo eso que ha generado esa sensación, ¿vale? Entonces, cuando consigue eso, vuelve a liberar otra vez dopamina y estás metido en un circuito donde es un poco difícil salir. Además, también hay que saber que los directivos de las empresas tecnológicas de Silicon Valley, que son los que crean Facebook y las redes sociales y los videojuegos de éxito y todo esto, han reconocido que ellos invierten mucho dinero en psicólogos para que estos programas resulten adictivos. Si tú unes a una persona que tiene una predisposición a la adicción con algo que está creado para enganchar, pues la cosa ahí va a estar clara, claro que van a caer. Claro, exactamente, que es lo que yo te digo, la adicción a la pantalla no es la pantalla, es el contenido que tiene dentro de la pantalla. ¿Ok? Alejandra Sonos dice, actualmente desde que se nace el bebé se enfoca en el uso de pantallas para calmar o los niños, sea colocar comiquitas o videojuegos, y en esos momentos no saben si son o no niños en la condición de TDAH. Cuando los niños son pequeños, no sabemos si son TDAH, porque hemos dicho para el diagnóstico los niños tienen que tener al menos 6 años cumplidos. Es verdad que algunas características las podemos ver desde la edad preescolar, pero no se le van a pasar test ni se va a hacer nada porque hay niños que van con un retraso madurativo en esa edad y puede ser una variante de la normalidad. Antes de los 6 años no se va a hacer ningún diagnóstico cerrado de TDAH. En esa edad que está comentando esa madre, no deberían estar expuestos a pantallas, porque la Asociación Española de Pediatría, y que hemos comentado antes, y la Sociedad Americana de Pediatría, recomiendan que los menores de 2 años no vean ninguna pantalla porque tienen un riesgo muy alto de presentar alguna alteración en el neurodesarrollo, porque ese cerebro es muy pequeñito, está creciendo muy rápido, se están haciendo muchas conexiones cerebrales, y estar expuesto a esa estimulación llega a bloquear el desarrollo. De hecho, yo veo a esos niños cuando vienen, es una consulta muy frecuente que vengan niños con retraso del lenguaje, con problemas de relación social, y estamos hablando de niños de 1,5 a 3 años, y el 95% viene con una historia de haber visto mucha pantalla en una edad donde la recomendación es 0 horas de pantalla, no ni 1 ni 2, 0. Entonces, ¿que es una herramienta fácil y que está al alcance de la mano? Sí, pero que eso va a tener un coste para algunos niños. Exactamente, fíjate algo que a mí me llama la atención, eso está visto tanto en madres, también se ha visto en cuidadoras, en maestros, que utilizan la pantalla como un medio de tranquilizar al chico, y sobre todo si tiene TDAH, toma, voy a ver el filme, voy a ver el video, voy a ver, y sin darse cuenta que esto lo que produce es niveles grandes de inatención. Y esta inatención puede traer como consecuencia inmersa lo que se llama el desafío. Cuando se termina el video, ahí vuelve otra vez el evento de su hiperactividad y todo esto. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? La mente del niño con TDAH se bloquea de tal manera por ese desafío, por esa cuestión de estar hipnotizado por lo que nos da la pantalla. ¿Cómo hacer o hacer a estas madres, cuidadores, profesores, conciencia de que definitivamente es un error darle como tranquilizante una pantalla a un niño con TDAH? Los padres tienen que entender que no es lo mismo atención que concentración. Es algo que se utiliza como sinónimo, ¿vale? En la vida diaria, pero no tienen nada que ver. Muchas veces pensamos que como el niño está concentrado y está tranquilo mirando eso, no pasa nada, de hecho que incluso puede ser algo positivo, pero la atención es algo involuntario e inconsciente, y nosotros miramos cualquier cosa que nos llame la atención sin tener que hacer un esfuerzo pues eso, voluntario. Sin embargo, la concentración requiere, como nos sentamos a estudiar, tengo que hacer un esfuerzo de sentarme y de estar centrada en lo que estoy. Eso es un esfuerzo consciente, y eso es algo que al niño, si tú lo construyes, le puede ayudar en el futuro.
tranquilizarlo momentáneamente, sabiendo lo que hemos comentado de todo lo que sucede con los picos de dopamina, cómo queda ese cerebro sobreestimulado y que luego podemos tener más repercusión a nivel motora, más problemas de conducta y que la atención se va a afectar, por lo menos yo pienso que obviamente los padres lo hacen porque, a ver, lo primero porque es fácil y está cerca y yo sé que estos niños son intensos en casa y cuesta mucho manejarlos en el día a día, pero también creo que la mayoría no saben que realmente esa acción está empeorando los síntomas de ese niño, porque yo cuando se lo explico en la consulta, la mayoría de los padres, ellos intentan corregir, no me dicen, pues no, me da igual, pues aunque fastidie, lo sigo haciendo. No, lo que pasa es que la mayoría de las veces no lo saben. Bueno, fíjense, aquí hay muchísimas más preguntas y yo le voy a tener que hacer una pregunta a este público, a ver si nos vamos a ir a una segunda parte de este tema, porque este tema tiene muchas interrogantes. Yo voy a hacer estas preguntas, pero aún faltan muchas más que tengo aquí por hacerte, Teresa. Yo quisiera que ustedes me vayan conectando si quieren la segunda parte de este live, pero aquí hay una pregunta de Leucat que nos dice, ¿y qué ocurre con el TDAH con altas capacidades que enmascara un déficit y tiene mayores posibilidades de controlarse frente a las pantallas y otras adicciones? ¿Qué opinas tú de este tipo de TDAH? Cuando se une un TDAH con una alta capacidad, tenemos síntomas que se van a sumar. Por ejemplo, un TDAH ya viene con baja tolerancia a la frustración. Si además es una alta capacidad, tengo más baja tolerancia a la frustración porque se me unen las dos bajas tolerancia a la frustración. Tener TDAH me da cierta rigidez a la hora de tener un pensamiento flexible cuando mis padres me están explicando, no, pero vamos a dejarlo ahora que vamos a hacer otra cosa. Pero es que cuando tengo alta capacidad soy todavía más inflexible. ¿Qué va a hacer que estos síntomas que vemos en los TDAH sean más acentuados y que vayan a suceder mayores problemas a la hora de controlar cosas como la pantalla? De hecho, de los niños que yo tengo en la consulta, los que más problemas dan y a los que se ha tenido que llegar a algo más radical han sido niños con TDAH más alta capacidad. Cuando eso se ha unido y hay esa rigidez, esa escasísima tolerancia a la frustración, eso es lo que genera más problemas, porque se nos han unido dos trastornos que confluyen en ese tipo de síntomas. Bueno, Teresa, el tiempo es un recurso no renovable y se está acabando. Bueno, nos vamos para la segunda parte. Aquí mucha gente nos está pidiendo la segunda parte. Consideran que es importante, que es muy interesante. Yo siento que es un tema sumamente interesante que tenemos que profundizar un poco más. Teresa, ¿y te irías a la segunda parte con nosotros nuevamente? Sí. Entonces, fíjense, gente bonita. Teresa, ¿por dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Puedes ir copiando allí donde te pueden conseguir mientras yo voy cerrando esta parte de esta primera parte de cómo afectan las pantallas en los niños con TDAH. Las pantallas definitivamente afectan a los niños con TDAH si no sabemos cómo manejarlas y si no sabemos cómo controlarlas. Es importante, madre, cuidador o persona que tenga contacto con un niño con TDAH, tener conciencia de que debemos regularla, debemos manejarla de una manera consciente y debemos darnos cuenta de qué manera ellas traen un impacto en la vida y en el desenvolvimiento social de nuestro hijo o de nuestro alumno o de nuestro sobrino. Yo encantada, Teresa, de haber compartido contigo, de haber compartido con toda esta gente bonita. Muchísimas gracias, felicidad por el comentario, a todas las personas por los comentarios. Nos fuimos a la segunda parte, estén pendientes de las publicaciones. ¿Quisieras decirnos algo de cierre, Teresa? Es un tema bastante complejo y nada, que los padres, que es muy importante que se sienten los dos padres, que establezcan ellos los límites que quieren adoptar en su casa, que si los dos papás no están de acuerdo es muy difícil que los límites lleguen a establecerse, ¿vale? Porque se requiere consistencia, pero que los papás que se han involucrado en el tema y se han puesto de acuerdo y han establecido normas, han notado un antes y un después, porque la conducta del niño y el manejo y los tiempos y las rutinas han cambiado y se han facilitado, que cuando en vez de eso cada día aplicamos una norma y si estamos cansados no lo hacemos y si estamos fuertes sí lo hacemos. Entonces, bueno, que mucho ánimo, que se puede y que las cosas mejoran cuando hay cierto control de las pantallas. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo enorme desde aquí y muchísimo cariño para la gente linda que se conectó y nos vamos para la segunda parte, así que estén pendientes de las publicaciones. Nos vemos para el próximo domingo de Live con María José, donde ustedes son los invitados especiales. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a ti. Chao. Vale.